Realmente aquí por temas de humedades o de salinidad, inclusive duran mucho menos que en otras regiones. Fíjate que hay dos puntos muy importantes aquí en la zona. Un mal pegado, o sea, una mala mano de obra y una casa encerrada, es casi es garantía que vas a tener un problema de eso. ¿Cómo detectarlo, no? Sí, y habría manera, exacto, de que quede bien pegado. O sea, sí. Sí, pues, a lo mejor a la entrega visualmente dices, pues se ve bien, pero ¿cómo te das cuenta que al paso del tiempo se va? Sí. Uno son propiedades nuevas y otra propiedades que están vendiendo de reventa, ¿no? O sea, esa revisión ustedes igual se encargan de llevarla a cabo, que esté todo correctamente y todo. Sí, digo, no somos expertos como Ramón, pero sí visualmente vemos que todo esté en orden. Y si hay algo evidente como una humedad, sí sugerimos la reparación inmediata. Oye, Ramón, yo tengo una pregunta una vez que la persona recibe su casa o departamento reciente, o sea, vivienda nueva, legalmente, ¿qué tiempo está obligado el desarrollador a responderle y hasta qué alcance tiene? Mira, por ejemplo, en el municipio, lo que son regímenes de condominio, dejan una fianza por 1 año. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Coldwell Banker Bloom. Y como ya fue debidamente presentado, está aquí con nosotros Ramón, nuestro invitado de hoy. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar acá. También está Iván. ¿Qué tal? Menos. ¿Y Lalo? Hola, ¿cómo estás, Cindy? Bien, gracias. Bienvenidos. Feliz año, feliz Navidad. Feliz año. Oye, ya se fue rapidísimo ya en el 2026. Buenísimo. 1 año más. ¿Listos para un podcast más de Coldwell Banker Bloom? Listísimos. Excelente. Felices. Muy bien. Oye, buenísimo el tema del día de hoy, ¿no? Porque estos son los tips que valen oro al momento de comprar, al momento de querer construir, de que dices, oye, pues puedo comprar esta propiedad y a lo mejor aquí le aumento, aquí le pongo esto, mira, pues está chiquito, pero podamos agrandar, pero, o sea, hay que saberla. Considerar. Hay que saberla, ¿no? Pues gracias y yo creo que ya listos para entrarle en el tema y con el invitado de lujo, con Ramón Cárdenas. Gracias. Excelente. Ustedes dicen por dónde arrancamos. Ustedes son los expertos en las propiedades. A mí me gustaría iniciar y preguntarle a nuestro especialista qué le recomendaría a nuestra audiencia, qué hacer para que su inmueble mantenga la mejor plusvalía en la medida de lo posible. Mira, por ejemplo, un inmueble va perdiendo precio conforme va pasando el tiempo, conforme la edad y la falta de mantenimiento del mismo. Recordemos que hay mantenimiento preventivo y hay mantenimiento correctivo. Entonces, cuando uno da un mantenimiento correctivo es porque ya hubo un problema y ya muchas veces esa corrección o es muy cara ya o la misma gente a lo mejor ya no la hace, ¿no? Está hablando de una casa. O sea, a lo mejor ya pues después de cierto tiempo ya puedo cambiarle el piso o cambiar una cocina, que es lo más típico, ¿no? Al invertir, al llegar a comprar una casa, a lo mejor la cocina la quiero con diferentes cubiertas, ¿no? O diferentes equipos o diferente distribución. Los closets, por ejemplo, es otro caso. O la carpintería en general es un caso de, pues ya tiene varios años, probablemente ya tiene hasta nichos, ¿no? O cosas así, ¿no? Y específicamente aquí por temas de humedades o de salinidad, inclusive duran mucho menos que en otras regiones. Fíjate que hay dos puntos muy importantes aquí en la zona. Uno es la impermeabilización. Impermeabilizas a 2 años, 3 años, 5 años, pero pasan esos años y no vuelves a hacerlo a veces, ¿no? O sea, la falta volvemos a lo mismo, te cotizan y ya es pues una lanita y muchas veces ya no lo quieren hacer, ¿no? Entonces dices, no, pues no ha habido filtración. Cuando hay filtración, cuando la ves, es porque ya tienes un problema, ¿no? Sí, un problema grande. Y un problema grande, exactamente. Oye, yo tengo también ahí dudas. Es cierto que las casas, por ejemplo, se deterioran muchísimo cuando no están habitadas, por ejemplo, que dura una propiedad que no se habitó y que quedó cerrada, digamos, totalmente bien cerrada y todo eso, pero crece la maleza y demás. He escuchado mucho que la propiedad se
se deteriora muchísimo cuando no está habitada. Pues fíjate que si hemos visto en algunas construcciones, una vez terminadas y que no las habitan o no las viven, pues entran animales, entran bichos, entran plantas. La humedad. Humedades, nada, si te has fijado, pero hasta en los mismos puentes hay plantas creciendo, o sea. Ajá, sí. Entonces, ¿Cómo la voy a llegar? ajá. A lo que voy es que, pues siempre tienden a haber esos pequeños oquedades, huecos o por dónde pueden entrar. Entonces, a la falta de la limpieza, de circulaciones de aire, de calor, de que está encerrado en pues no sé, una propiedad y hay cambios de temperatura muy fuertes ahorita, con unas lluvias, incluso pueden llegar hasta levantar piso también. Digo, obviamente levantar piso a lo mejor es un vicio, ¿no? Sí, Pero, o sea, en eso de levantar piso yo no lo creía. De hecho, tengo una amiga que ya quería llevar al sacerdote ya a la propiedad. Empezó a crujir el piso, o sea, a crujir. Y en la noche fue así estallido de las... peligroso. Sí, ¡pah! ¿Sí es peligroso? Sí. Sí puede llegar a estallar. No es que te estalla y son esquirlas a final de cuentas de un piso que casi un cristal, como un vidrio. Sí, lo sé. ¿Y esto a qué se debe? O sea, porque en propiedades nuevas. Sí. Hay un O sea, cambio de temperatura. ¿es vicio? O sea, ¿está mal construida? Sí. ¿Está mal pegado o se hizo algo mal o qué? Sí, está mal pegado. Y dos, hay cambios de temperatura muy fuertes. Es decir, si tú pones un piso en una terraza, dependiendo del piso, que a lo mejor no son para el exterior, pues puedes tener una dilatación y unas juntas, empiezas a tener ese tipo de problemas. O te empiezan a entrar humedad. Okay. O sea, son varios los factores que te pueden dar ese tipo de problema, pero un mal pegado, o sea, una mala mano de obra y una casa encerrada, casi es garantía que vas a tener un problema de eso. ¿Cómo detectarlo, no? Sí, y habría manera, exacto, de que quede bien pegado. O sea, sí. Sí, pues, a lo mejor la entrega visualmente dices, pues, se ve bien, pero ¿cómo te das cuenta que al paso del tiempo se va? Sí. Claro, al final de cuentas, por eso siempre quedan pues las fianzas de bienes ocultos o deberían de estar quedando por ahí, ¿no? El constructor siempre trae un compromiso después de la entrega en las obras públicas son 1 año, por ejemplo, la fianza, ¿no? Después de 1 año, si no tiene nada, te libero tu fianza, como para garantizar este tipo de detalles. La otra parte es que sí tenemos que ser responsables y tenemos que contratar gente adecuada, la técnica para hacer los trabajos. Es muy común que contratemos o que me puso el piso del maestro fulanito, ¿no? Y entonces, pues a ver, ya que tienes el problema, encuentra el maestro fulanito, ¿no? O sea, no está, o sea, muy diferente trabajar con empresas, ¿no? Es parte de la profesionalización de las construcciones, a final de cuentas, ¿no? Ahora, ahí es yo creo que cuando entran ustedes en el tema muchas veces de propiedades, que uno son propiedades nuevas y otra propiedades que están vendiendo de reventa. De reventa, ¿no? O sea, esa revisión ustedes igual se encargan de llevarla a cabo, que esté todo correctamente y todo. Sí, digo, no somos expertos como Ramón, pero sí visualmente vemos que todo esté en orden. Y si hay algo evidente como una novedad, sí sugerimos la reparación inmediata. Claro. Sobre todo para que pare, porque no significa que se va a vender inmediatamente. Entonces, si ya hay un tema ahí, pues la tienen que reparar. ¿Cuáles son los pasos, diría yo? Por ejemplo, en una propiedad que se quiere comprar, como para, o sea, empezar a revisarla, porque honestamente, una gran mayoría de personas, yo creo que compra así, me gustó esta porque está cerca de tal cosa, o porque tiene 3 recámaras, o porque el baño me encantó, porque tiene closets enormes,
pero no nos fijamos. Es como cuando compras el carro, te fijas en el color, te fijas en qué tanto corre y todo eso, pero no te fijas en lo verdaderamente importante. La parte mecánica. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que se debería tomar en cuenta? Pues mira, desafortunadamente aquí en México a lo mejor no se hace. En Estados Unidos es forzoso un dictamen que te hace un experto de la vivienda completa. En estructura, instalaciones, o sea, entonces, después de esa revisión que hace una persona avalada por los ayuntamientos, por así decirle, por la autoridad, es que ya tienes un dictamen de decir, a ver, ¿esto está bien o esto está mal? Aquí no existe esa figura como tal. Entonces, yo creo que sí lo más prudente sería, antes de eso, que alguien técnico haga una inspección, tanto de estructura como un dictamen estructurado, un dictamen de instalaciones, como para quitarte muchos problemas y estás respaldado, ¿no? Con una opinión técnica por alguien reconocido ante las autoridades, ¿no? Un problema, un vicio que se tiene muy común aquí es la corrosión, la oxidación de las varillas, ¿no? Tenemos varillas en las losas, en los muros, en los castillos. Cuando pasa esta oxidación, lo primero que hace es botar el pedacito de mezcla, ¿no? del acabado. Pero cuando ya lo botó ahí es porque ya está más arriba o ya está más abajo, ¿no? Es decir, o ya corrió más. Entonces, ese es realmente el problema. ¿Por qué se da la oxidación esta? Pues estamos muy cercanos a la zona del mar. Y dos, pues probablemente el agua que se usó para construir no fue agua potable. A lo mejor fue agua de pozo. El agua de pozo pues no es totalmente dulce, ¿no? Entonces traen muchos problemas. Otro problema muy común es el uso del Armex. En esta zona, pues mucha gente usa el Armex porque es más práctico, a lo mejor más barato, más económico. ¿Qué es el Armex? Exacto. Sí. El Armex haz de cuenta que un castillo ya armado, cuadrado, rectangular, pero es una varilla muy delgadita, con mayor resistencia, pero, ¿cómo te diré? La hace más frágil al final de cuentas, es decir, como es muy pequeña el área, comparada con una varilla de 3 octavos o de media, que son de media pulgada o 3 octavos, lo que provoca el Armex es que se oxide rápido se desprenda. O sea, es muy común y muchas casas de fraccionamientos llegaron a construirse así, porque estaban empezando esos fraccionamientos, ¿no? Entonces, creo que debido a ese tipo de problemática que empezaron a tener y de toda esa problemática, yo creo que ya han empezado a cambiar los procedimientos constructivos de los siguientes fraccionamientos. Ok. Y esto es en el caso de vivienda de reventa o usada. Ajá. ¿Pero tú recomendarías también alguna revisión para la vivienda nueva? ¿O estar al pendiente cuando compras, por ejemplo, en una preventa, que apenas va a iniciar la construcción? ¿Hay alguna forma de que quien va a comprar o invertir pueda estar como al pendiente de esa construcción? Mira, ahorita, por ejemplo, las construcciones, hablando a lo mejor de proyectos condominales de edificios, ¿no? Sí. Hay un inversionista o el desarrollador, pero hay una gerencia de proyecto, que son los encargados de supervisar que todo se ejecute de acuerdo a cómo se debe de hacer, ¿no? Uh-huh. Muchos de los desarrollos actuales traen este esquema porque yo contratar a una empresa no tengo garantías de que eso lo vayan a ejecutar bien o que vayan a ponerle menos, pues no sé, no podría decirte menos varillas porque eso es algo lógico, ¿no? Pero de una resistencia menor del concreto, o sea, que se empiezan a ahorrar ellos porque a lo mejor no estén saliendo en un presupuesto concursado para la obra, donde quedaron a lo mejor no muy bien. Entonces, el desarrollador lo que hace es dar este proyecto a una gerencia de proyecto y ellos son los encargados de supervisar que la obra se esté llevando de acuerdo a lo estipulado en el proyecto ejecutivo. ¿Qué es un proyecto ejecutivo? Que te dice, pues esta taza tiene que ser blanca, de tal tamaño, de tal peso, o sea,
ahí nos dice la zapata de cuánto va a ser de tamaño, cómo va a ir armada, con qué concreto se va a colar, y así todos los elementos, ¿no? Castillos, muros, losas. Ok. Entonces, cuando se tiene ese proyecto ejecutivo, alguien tiene que verificar, supervisar y asegurarse que se ejecute de acuerdo a eso. Si no se ejecuta de acuerdo a eso, ahí ya tenemos un problema, ¿no? O sea, me tocó supervisar un caso en Acumal, una casa, pues de un día para otro, pues se hundió. Entonces, un hundimiento de material, de roca, no fue mucho, fueron como 40, 50 centímetros, pero suficiente para que se rompiera totalmente la alberca. O sea, la alberca que tenían muy bonita se fracturó. Y entonces, revisando el expediente contra lo que estaba físicamente, resultaba que, por ejemplo, pedían una losa de cimentación de 20 centímetros con doble armado y tenía nada más un solo armado. Te pedía muros de concreto doblemente armados y tenía muros de bloque con castillos ahogados. Esa variación de construcción, alguien la debió haber revisado, solicitado, alguien la debió haber analizado y alguien debió haber sido el responsable de hacerlo. Pero eso no está en el expediente de la vivienda. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo único que queda claro es, pues a lo mejor lo hizo el propietario o el constructor para decir, no pasa nada, sí aguanta la... Y para ahorrar. Y para ahorrar, Sí, obvio. ¿no? Obviamente doblemente armado con concreto, pues era un mundo de dinero diferente, ¿no? Pero, pues aquí la mala situación, la mala suerte es, pues hubo una fractura de un área, se hundió una parte y echó a perder totalmente la alberca. O sea, no hay cómo repararla. Y eso va a salir muchísimo más caro. Mucho más caro que el ahorro, claro. Claro. Oye, qué importante, ¿no? O sea, qué importante saberle y sobre todo a lo que se tiene que prestar atención. Pero, ¿cómo prestas atención a eso? Si ya está, o sea, tú ves todo superficialmente, o sea, ahora sí que dices, tú, pues todo se ve bien. Sí, ahora sí que, como dicen, aguantó la entrega, ¿no? Sí, o sea, aguantó, sí. Sí, no, desafortunadamente sí ese es un problema que se tiene mucho en lugares con mucho desarrollo, sobre todo muy veloz, porque lo tiene que hacer gente pues con ética profesional, ¿no? O sea, con experiencia profesional en realizar los trabajos. Y desafortunadamente mucha gente, hay muchos desarrolladores o constructores que no son técnicos o no tienen al personal técnico con experiencia. Y conocen al maestro fulano o al que corta el granito y que deja unas mesetas preciosas y cree que con eso ya es garantía de obra y no es... Fírmale aquí nomás, sí, Geltón, que es mi compadre. No, a final de cuentas, lo primero que hay que asegurar en una construcción es la seguridad, o sea, que eso no se vaya a caer. Ya lo demás, todo tiene reparación a final de cuentas, ¿no? Pues se levantó un piso, bueno, pues se pega otra vez, o digo, ya son vicios ocultos, ¿no? Que van quedando y hay que trabajar, hay que reparar. ¿Qué es lo que viene a pasar? Hay que tener algo en cuenta siempre, y a lo mejor aquí en la zona, porque es roca, no tanto, pero en las construcciones en donde hay tierra, la construcción siempre va a tender a sentarse con el paso de los años. Haz de cuenta que ahorita, pues aquí no hay nada, pero de repente le pones 20 toneladas de casa, ¿no? Entonces el terreno, en alguna manera, con lluvia, después de 3 años de lluvias, pues ya hubo quedades abajo y ya se asentó, ya se reacomodó un poquito y te va a generar unas fisuras. Pero, pues esas fisuras son de asentamientos, no son problemáticas. Se preocupa la gente porque dice, oye, pues es que mi casa es nueva. Sí, o sea, no es que se vaya a caer, no es que... La cocina estaba aquí y ahora ya quedó. No, muy común que dicen, es que tiene grietas o salieron grietas, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, es correcto. Hay algunas grietas que son por asentamientos,
creo que también el tema de tener encerrada la vivienda, sin muebles, sin uso, sin circulaciones de aire, es como, creo que también genera algo, ayuda un poquito a ese tipo de cosas, pero son reparables, o sea, una vez que las reparas, no tienden a no aparecer de nuevo porque ya se acomodó la casa, o sea, no es que se vaya yendo, ¿no? O sea, no es así. Yo creo que esos problemas es más que nada con las viviendas nuevas. Cuando es reventa, pues una vivienda que ya tiene 10 años a lo mejor, pues dices, ya, o sea, todos los vicios ocultos, todo eso ya brotó, a menos que le hayan hecho alguna construcción extra reciente, ¿no? No sé si les suene familiar el desagüe de pluvial hacia la calle lleno de plantas, ¿no? O sea, esa es Eso es muy tropical acá, o sea, es no le pones atención y no olvídate, tienes las llaves con sarro, por ejemplo, que todo la tubería muchas de las veces no se cuidó, no se le dio el mantenimiento y cuidado también con eso, ¿no? Sí, hay que tener el agua de aquí de la zona es dura, con muchos minerales y hay que tener suavizadores y ablandadores de agua porque de por sí los herrajes de los baños casi cada 6 meses hay que estarlos cambiando porque justamente ahí es donde ya no cerró y donde está yendo el agua, ¿no? Sí. Y te van a llegar facturas fuertes de agua. Nos ha pasado incluso con las mismas cisternas, el flotador pues se venció y está tire y tire agua y no te das cuenta de otras. Sí. Oye, Ramón, yo tengo una pregunta digamos, una vez que la persona recibe su casa o departamento reciente, o sea, vivienda nueva, legalmente, ¿qué tiempo está obligado el desarrollador a responderle y hasta qué alcance tiene? Mira, por ejemplo, en el municipio, lo que son regímenes de condominio, dejan una fianza por 1 año. O sea, sería el periodo de... como que legal, por así decirlo, pero la responsiva no acaba hasta más de, no sé si 5 años, porque depende mucho de cuál sea el problema, ¿no? Si es un vicio oculto, precisamente la fianza es para vicios ocultos. Pero si ya tienes un problema estructural, ya estás hablando de otra cosa mucho mayor y mucho más compleja, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una deficiencia de construcción, porque lo otro puede ser una falta de supervisión o un error menor, por así decirlo. Pero esos vicios ocultos yo creo que como 1 año más o menos. Pero ya otra cosa, alguna oquedad, algún problema mayor, son situaciones diferentes, ¿no? Ok. Bien. Oye, ahí yo también te vamos a bombardear. A un familiar hace poco, precisamente ahorita que hablabas de las tuberías y todo esto, quería tumbar una pared para ampliar una recámara, creo. Pero le pedían como el plano para que no pasara por ahí algunas líneas, alguna tubería. Eso también se tiene que tener el plano así de lo eléctrico, del agua, o sea, todo esto sí es importante tenerlo. Sí, claro, es más, es tan importante como el hecho de que tú llegues y cuelgues un cuadro y le pegues una línea eléctrica, te electrocutes. Sale el tío que Sí, o sea, entonces todo proyecto de remodelación, de ampliación, el mismo municipio para otorgar la licencia te pide el proyecto ejecutivo, una memoria de cálculo, una memoria descriptiva de cómo va a ser los trabajos. Esa memoria de cálculo está firmada por un responsable estructural y pues aparte trae la responsiva de un DRO, ¿no? De revisar que todo eso se vaya haciendo de acuerdo a lo que está autorizado. Y en el caso de vivienda usada, si no tienes planos, si no sabes cómo están las instalaciones, ¿qué se puede hacer? Ahí es donde entran los dictámenes. Okay. O sea, es decir, no me consta qué pasa por ese muro, no sé qué pasa, o sea, no sé por dónde está. Sé que hay un apagador instalado, un contacto instalado, pero no sé para dónde se van las líneas, ¿no? O sea, si yo me pusiera a destapar a ver cómo siguen, olvídate, o sea, no destruyes toda la casa, es un mundo de lana, ¿no? Sí. Entonces, ese formato es regularización porque
te dice, pues no lo hice yo, pero pues sé que la casa está así, sin que me consten cómo están las tuberías, instalaciones, ¿no? No es como que mayor el tema, pero por ejemplo, para lo que comentaba, si quiero estombar un muro para ampliar la recámara, tienes que sondear a ver cómo están apoyadas las vigetas. O sea, ese es el dictamen estructural, que tiene que ver, oye, ¿sabes que este es un muro de carga? No lo puedes tumbar. O lo podemos tumbar, pero hay que meter otra trave, una trave metálica y apuntalarla. O sea, soluciones hay, nomás que no van a ser baratas, ¿no? O sea, casi todo se puede hacer, pero va a costar. Claro. Alguna vez a mí me tocó ver la revisión de un edificio que tenía pues, ya muchos años de construido y llevaron un DRO que empezó a hacer hoyitos, como hoyitos en ciertas partes de las columnas, y con esos hoyitos nos dijo un montón de cosas de la construcción. Ok. ¿Era una extracción de concreto? Sí, bueno, yo vi que hacía como hoyos en ciertas partes de... Ajá. Esas son pruebas que hacen los laboratorios de materiales y son extracción de corazones para ver qué capacidad de carga tiene ese concreto. Porque, insisto, tiene que coincidir con el que se diseñó. Es más, por ejemplo, si ahorita contratas el concreto para colar la losa a Cemex, por ejemplo. Cemex, el hecho de que yo le pido un concreto de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, no quiere decir que me va a llegar ese que le pagué. O cómo sé que me va a llegar eso, ¿sabes? Con una prueba de laboratorio. Okay. Entonces tengo que tener yo aquí en la obra a un laboratorio que extraiga las muestras, que las prepare, las trate, y a los 7 días, 14 días, 28 días me diga, oye, tu concreto no dio. Entonces es hablar con la concretera y a ver qué pasó. ¿Sí me explico? O sea, Sí. por eso es la importancia de una persona técnica responsable en las obras. O sea, no es porque el maestro de obra no lo va a hacer, ¿no? O sea, es más, hasta el maestro de obra ni siquiera cura las losas de concreto, ¿no? A veces. O sea, Y eso que Cemex ya mero va a patrocinar este podcast, pero sí. lo que te voy a decir es que sí, ellos tienen un laboratorio en planta que está sacando sus propias muestras. Entonces puede ser, a ver, ¿Y qué son? ¿Sabe usted cuáles son esas muestras? Esos cilindritos que luego le dicen, oye, tenemos un montón de cilindros y quiere pasar, y que los usan para jardineras y cosas que les agregan peso. sí. Sí, sí. Pero esta basura y se someten a conversión y las truenan. Sí. Y ahí es donde determinan, pues, qué tanto. Qué capacidad de resistencia es el concreto y compararla con la que pediste y se diseñó, ¿no? O sea, el diseño te lo hace un ingeniero estructural y así pides ese material, y si no llegó, de esa hay un problema. Si estás por arriba, pues no pasa nada, pero... Mire, por eso debe de ir con los expertos. Vamos a hacer una breve pausa, pero aquí le dejamos precisamente a nuestro Coldwell Banker Bloom, que es este podcast, qué hacen, cómo lo hacen y por qué tienen que acudir con profesionales. Continuamos. Por eso, Ramón, qué importante tener o contar con todos esos elementos cuando vas a comprar una propiedad, ya sea nueva o usada, y asesorarte por profesionales, como en este caso tú, con nosotros, que sí cuidamos, sobre todo cuando es vivienda nueva, qué constructora lo está haciendo. Sí, esa parte es muy importante. ¿Quién lo hace? O sea, ¿quién está detrás de los proyectos? ¿Qué tanta persona técnica o con experiencia, sobre todo, están detrás de esos desarrollos, ¿no? Muy, muy importante esa parte. Y ya hablaste de algunos retos que hay en las construcciones en zonas costeras, pero
¿Cuáles otros serían los más frecuentes? Mira, otro problema así muy común es construir en la zona de playa, cercano a la playa, porque te vas a encontrar bancos de arenas. No necesariamente porque estés usando la arena de la playa, pero en el subsuelo te encuentras bancos de Sascap, bancos de arena. Ese tipo de materiales de suelo, o es más, hasta una caverna, que te va a disparar totalmente el presupuesto que tienes de la casa. Tú la casa la vas a poder controlar desde la cimentación, o a lo mejor no la cimentación, pero de la planta baja hacia arriba. Tú sabrás cuánto cuesta, pero una vez que hagas la mecánica de suelos, los sondeos, vas a saber qué tienes abajo y cómo vas a hacer la cimentación. Probablemente es roca sólida y hagas unas zapatas aisladas, zapatas corridas. Pero probablemente tengas uno que da hasta 14 metros, 15 metros y tengas que hacer pilotes o pilas en el caso de hoteles, ¿no? Estamos hablando de unas moles de concreto de 250, de 5 metros de diámetro y 30 metros. ¿No? Te eleva los costos totalmente. Se dispara totalmente los costos. Desafortunadamente esas oquedades las tenemos pues en todos lados. Estamos en una zona así. Es Mayacobá, o sea, en senderos. Y de una casa a otra te dispara los costos igual. O sea, puedes tener este fenómeno, ¿no? No, pues si tan solo lo que es precisamente en la Toscana, está un fraccionamiento, o sea, está el fraccionamiento y luego hay un espacio y puedes pasar por ahí y dices, qué raro, mira, en este espacio no hay casa, pero te fijas y hay un cenote. Claro. O sea, y está en medio de en medio de las casas, o sea, y sabemos cómo son las coronas de los cenotes, que hay profundidad y todo eso. Entonces, pues sí, lógico que pues sí, si es un cenote con una cúpula bastante amplia, no pasa nada. Pero Eso se lo va a determinar la mecánica. La mecánica de suelo. Ok, la mecánica de suelos la analiza, la ejecuta y la analiza un experto en suelos, un geólogo o un ingeniero civil también ya especializado en esa zona, en esa área, y te va a decir la mecánica de suelos, ¿para qué se hace? Para que te diga cuál es la capacidad de carga que tiene el suelo. Y entonces, esa capacidad de carga la va a hacer el estructurista y va a diseñar con esa capacidad de carga que le dio. Y con eso te va a hacer la cimentación. ¿Okay? Entonces, por eso es importantísimo que las cosas vayan, pero súper amarradas de la A a la Z, ¿no? En un proyecto ejecutivo. Estamos hablando ya de estos estudios, son estudios de ingeniería que se hacen para el proyecto ejecutivo. Imagínate que le compras a un desarrollador y mofles. Te tocó la mala, que justo hablas y ha habido casos donde adiós la sala, ¿no? Mira, el caso que les comentaba, pues son unos extranjeros a los que un vendedor extranjero les vendió el lote. Ok. Y el mismo vendedor les dijo, yo te construyo. Entonces, imagínense el proceso. No, o sea. Solito se retiró. Son cosas que no deben de pasar, ¿no? O sea, pues hay extranjeros construyendo aquí en la zona y pues vuélvelos a ver. O sea, ¿sí me explico? O sea. Y es que va desde eso, ¿no? O sea, la importancia, como bien decías, de contratar expertos. Contratar expertos. A ver. O sea, y en la materia, ¿no? O sea, claro. Será muy bueno para vender, o para, decirte todas las propiedades y por qué debes de comprar ahí, pero es otra cosa. Mira, de construcción. Hay extranjeros, tengo clientes extranjeros que construyen, son desarrolladores, ¿ok? Pero van haciendo las cosas con la gente técnica adecuada, ¿no? O sea, esa es una diferencia muy, muy grande, ¿no? ¿Están haciendo las cosas bien o no están haciendo las cosas bien? O sea, entonces es importante eso, ¿no? Y en el caso de adquirir un lote, siempre tienes que hacer tu mecánica de suelo. Pues sí, lo tendrías que hacer cuando menos algún par de sondeos. El lote, por ejemplo, hay que recordar que trae una restricción al frente, una restricción posterior y una restricción lateral a veces, ¿no?
Entonces, hacer 1 o 2 sondeos que no te va a llevar más de 10,000 pesos, tal vez. Inclusive he visto que ahora ya hasta con dron inclusive pueden generar un estudio del suelo. Ajá, con dron hacen, bueno, detectan si hay Caverna o cenote. es que más que caverna, el cenote. Pero sí la caverna, a lo mejor te detectarán, pero no te detecta qué es, no sé si no te detecta el espesor de la capa de roca, que es lo... No, que tendría que emitir rayos X o una cosa así. O sea, Es que hay otro estudio que literal estás con un carrito caminando el predio así. Entonces, ese sí te va haciendo como una radiografía del suelo, prácticamente. Es el estudio de mecánica de suelos que se hace, se llama de perforación de avance controlado, porque lo que va perforando son barras como de 90 centímetros y lo que tarden en caer es, de acuerdo al tiempo que baja, es el rubro en donde está catalogado ese material. ok. Entonces, si se distrajo tantito el cuate, Y hablaron, de repente le llegó un WhatsApp. aplico, o sea, entonces obviamente hay de empresas a empresas, ¿no? Hay gente muy, muy profesional y muy capacitada, pero la realidad de las cosas es que ese estudio de mecánica de suelos de base controlado, eso es una interpretación de lo que estás viendo en ese momento, ¿no? El otro estudio sí te hace una radiografía del material que es, ¿no? Entonces, son como que uno sí te sirve para varias cosas, pero el otro es más preciso para temas a lo mejor un poquito más grandes, ¿no? Hotel. Para saber lo que tienes tú, abajo de donde vas a construir. Así es, exactamente. Ok. Una casita de 2 niveles a lo mejor no tiene tanto problema, ¿no? Pero ya un edificio de 7, o sea, ya son temas, palabras mayores. Tú, si vas a comprar una casa, o sea, con toda la sapiencia, ¿qué es lo primero que ves? Pues de entrada, ¿desde cuándo está construida? El tiempo. El tiempo Sí. de construcción. La edad de la construcción. Ajá. Tiene mucho que ver, o sea, sí. O sea, digo, la casa de mi bisabuela está muy buena, pero está en el norte del país donde no hay humedad. Sí, no, a final de cuentas, digo, la casa de los abuelos de mi esposa igual le metieron una losa de 20 centímetros donde no se mete ahorita todavía en la losa, ¿no? O sea, pues ellos pues para sentirse más seguros, no sé, pero pues lo hicieron así, o sea, no tienen mayor problema, pero esos eran antes, sí, y con sus propios recursos. A lo mejor ahorita estamos hablando de una competencia muy voraz en tiempo, en dinero, que definitivamente uno de los problemas principales de la construcción es querer construir rápido. O sea, los accidentes en las construcciones han sido porque acabas de colar una losa y ya estás queriendo colar la otra, ¿no? Y entonces, pues a alguien se le ocurrió desimbrar, alguien no técnico, se le ocurrió desimbrar y pues se fue. Desimbrar. Quitar las puntales. Ah, ok. Y se venía abajo el techo. Y se viene abajo el techo y si hay... ¿Es común? Sí, ¿Es común este tipo de han sido incidentes? comunes esos incidentes, pero la verdad es que la gente que ha estado al frente de este tipo de cosas, pues no son los maestros de obra, son algunos ayudantes, a lo mejor ya de simbra abajo, ¿no? Y esa es la problemática. ¿Pero por qué? Pues les están exigiendo que tienes que colar, tienes que cumplir el tiempo, tenemos que salir la hora en tal tiempo, ¿no? Y ese es un problema, o sea... Oye, y sobre todo, pues qué importante cuando a una propiedad pues le vas a hacer cualquier trabajito, ¿no? O sea, vas a decir, es que vamos a poner un baño aquí, o sea, y que no, pues me lo hace el maestro, el que vino y reparó, el que vino y cambió las lámparas, o sea, hay mucho riesgo en ese tipo de construcciones, ¿no? Sí, hay mucho ruido porque una remodelación, por ejemplo, como no sabes dónde están las cosas, algo sencillo se puede hacer un mega problema, ¿no? Sí, imagínate que tiras un muro y, pues, no sé, fracturas el condominio, si es que es un edificio. Pues de entrada a un condominio, en teoría no te debe de... En un condominio no eres dueño de nada, casi, ¿no? O sea, sí, pero el muro exterior no.
el otro no, el de arriba no, el de abajo no. O sea, eres dueño de tu espacio allá entre esos muros, pero... Y eso te comí. Sí, o sea, a lo que voy es que no los puedes tocar, pues, no es que no seas dueño, pero no, o sea, si tú quieres, voy a abrir una ventana aquí, no lo puedes hacer, correcto, ¿no? O sea, son parte del reglamento del condominio, ¿no? Claro. Para seguridad y plusvalía del mismo, ¿no? Es como se conserva en ese tiempo hacia... Sí, y de ahí la importancia, porque luego hemos tenido clientes que luego, quiero ampliar mi baño, o mi closet, ¿no? O mi cocina, pero, o sea, no es tan fácil y sí puede conllevar a alguna situación legal o inclusive hasta daños. Mira, como lo han dicho bien, o sea, a final de cuentas, una buena asesoría con el cliente es, sí, además tenemos que verlo con una persona técnica, porque no es que, es que mi vecino lo hizo así, sí se puede hacer, sí, seguramente sí. Tuvo la suerte, no sé, pero... A la mexicana. A lo mejor, ¿no? Pero en realidad las cosas se tienen que, pues, hacer de acuerdo a los pasos y bien. En su experiencia, ¿qué es lo que más les piden los clientes? O sea, al momento de buscar una propiedad, una casa, de decir, es que yo quiero, vivo en Estados Unidos, siempre he querido tener mi casa ahí en la Riviera Maya para vacacionar, y ya me dijo mi hija que es un buen negocio y que para el Airbnb y todo eso. O sea, ¿qué es lo que busca la gente? Porque de entrada quieren su casa, pero muchas veces no saben ni qué. Pues sí. Lo principal que piden es algo cercano al mar, principalmente. Y desde luego un inmueble que esté pues totalmente habitable, casi que ahora sí que quieren llegar con su maleta, ya habitarlo periódicamente y desde luego dejarlo como una renta vacacional, ¿no? No meterse en problemas, principalmente. Digo, salvo que se tengan que venir a vivir aquí, es cuando ya comienzan a mencionar cierto tipo de arreglos o mejoras o cambios, y justamente entra este tema del que comentamos. Sí, claro. Mantenimientos, ¿no? Yo creo que depende para qué lo quieran, eso es lo más importante. Si lo van a vivir, sí son más exigentes con dónde lo quieren, cómo lo quieren. Mucha gente prefiere casas para tener más independencia, más intimidad. Si lo quieren para invertir y lo van a estar rentando o así, entonces quizás sí departamentos en su mayoría. Y ahí precisamente el hecho, lamentablemente se ha dado mucho cuando se acercan a personas pues, que no están certificadas, que no son profesionales en el tema, y que dicen, el primo de un amigo que hoy ya está penado, pero aún sigue habiendo eso de que, yo te presento, mira, está vendiendo su casa. O sea, toda esa papelería, todo ese trámite, todo lo que se tiene que hacer, así como con la construcción, está también todo el tema de la compra, de los procesos, de qué se tiene que ver, qué papelerías, para que no caiga en engaños. Y en muchas ocasiones el cliente como que dice, pues es que aquí traigo el dinero, ya nada más lo que quiero es comprar y ya listo. Y no es tan simple, no es tan sencillo. Se puede apurar mucho ya cuando traes el dinero, ya cuando quieres comprar, pero existen los procesos y es importante hacerlo de la manera correcta y con las personas profesionales. Así es, importantísimo. Ya lo hemos mencionado, pero acérquense a profesionales, que los guíen, que les digan cómo sí se deben hacer las cosas, cómo se hacen bien. Excelente. Yo creo que da el tema para muchísimo, y sobre todo que el tema de una vivienda, pues es algo no nada más costoso, sino también pues algo que debes de tomar en cuenta en tema de riesgos, en tema de seguridad, y sobre todo si es para tu patrimonio, pues si es para tu familia, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que la recomendación es acérquense con los profesionales inmobiliarios, ¿no? O sea, con la gente experta en el tema, porque es la única garantía que pueden tener de que lo que pretenden invertir, pues va a tener o no va a tener una plusvalía. O sea, me refiero a, ¿es una buena o no es una buena inversión? Por ejemplo, hay muchos cambios en el tema de los inmuebles, por ejemplo, avenidas que son habitacionales
y son avenidas con camellón, por ejemplo, y tienden a ser comerciales, al menos aquí en Playa así han tendido a ser, ¿no? O sea, lo que antes era comercial, ahora habitacional, ahora se hace comercial. Por el mismo uso de suelo que se va a dar generando, ¿no? Pues estoy en una avenida, pues pongo un negocio y luego puso el otro vecino y así está toda la colonia, tuvo que tener un cambio de uso de suelo a comercial o a mixto, mejor dicho, ¿no? Y avenidas como, precisamente como la avenida Colosio, como la avenida 28 de Julio, la Chemuyil, y que se va modificando y que en muchas ocasiones cambia totalmente la dinámica del lugar, ¿no? Las zonas van cambiando, o sea, hay un principio de evaluación que se llama, no me acuerdo si es, bueno, el tema es que hay un crecimiento de una tendencia del tipo de viviendas, hay un equilibrio, una estabilidad durante un tiempo y luego viene un declive. Okay. Pues eso le pasa a las ciudades, a los barrios, a algunas zonas, eso es lo que viene a pasar, ¿no? Playa del Carmen hace unos años, por ejemplo, pues había construcciones de 2 niveles y luego hubo de 3 y luego ya se están comprando las de 2 porque se están haciendo de 5 y luego se están comprando las de 4 para hacer de 7, o sea, es ese crecimiento así, ¿no? O sea, hubo una tendencia, se mantuvo durante un tiempo y ya hay otras inversiones más fuertes, más voraces, más pues sí, más grandes, ¿no? Sí. Y eso es lo que les pasa a algunas zonas, que a lo mejor como en el centro, ¿no? Eso está pasando. Eso es lo que está pasando, exactamente. Lleva cambiando el uso de suelo y justamente los desarrolladores optan por adquirir una casa vieja de 1 o 2 niveles, Correcto. van juntando 2, 3 y allí para De hecho, generar. si te fijas, y en muchas zonas, en tanto centro como ejido, pues había cuarterías y esas cuarterías, pues desafortunadamente luego las quieren vender como, sí, tengo 700 metros cuadrados construidos, pues sí. Sí, no. Pero entras y es todo un laberinto ahí. Te va a costar demoler y retirar tus necesidades. Sí, pero el fenómeno es ese, ¿no? A final de cuentas, esa dinámica de los barrios, de las zonas, y es eso, ¿no? Empieza una tendencia de ciertos, pues sí, proyectos, hay un periodo estable y luego viene el declive, a final de cuentas. Ramón, pues ya un poco para cerrar y cerrando el tema, danos unos tips o unas señales de alerta que podríamos ver si nos enfrentamos a una vivienda, a una obra mal ejecutada. Bueno, así de rápido serían fisuras, ver si hay fisuras en la vivienda, en muros, en esquinas de los castillos, en losas. Muy difícil si hay plafón o falso plafón, pero unos serían las fisuras, otros serían las humedades. El piso es importante porque igual con una escobita le vas picando el piso y donde suene bofo, ahí hay problema. Pero si lo hueco, está mal buscado, ¿no? Y humedades, pues ya dijimos, ¿no? ¿Abrir las llaves sirve de algo? Pues lo único que... Vas a ver si pagaron el agua. Sí, para que sepa si hay agua. O sea, lo que sí vas a tener que hacer cuando viene eso es hacer un cambio de herrajes, ¿no? Tanto de WC como de las Pero ya se daña la misma tubería, ¿no? Pues se llega a dañar, sí, si no se da mantenimiento. O sea, si tienes un tinaco y si quedó 3 meses sin uso, sin flujo, pues a lo mejor ya tienes sarro en esa tubería. Ok. O sea, el sol, Y luego huele a huevo el agua. Por lo mismo de que está estancado. Sí. Tiene que tener flujo, o sea, sí tiene que haber. Y lo más recomendable cuando una vivienda tiene ya tiempo es un plomero para precisamente que no tenga obstrucciones. Es muy común que las lavabos, las mezcladoras, en la manguerita, hasta el mismo WC en la manguerita de alimentación tenga sarro. Entonces es más fácil, cámbiame esas mangueras y fluimos todos, porque si no, o sea, estás mostrando la casa y no sale agua, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Lo ocular, lo más sencillo es eso, o sea, falta ver pues todo lo que no ves, que son vicios ocultos, ¿no? O sea, pero de entrada eso podemos ir. sí, con eso ya estamos como que del otro lado, ¿no? Perfecto. Fisuras.
Excelente. Oigan, pues, buen podcast. Aprendimos mucho. Mucho. Muchas cosas técnicas. Gracias a usted por seguirnos, por favor. Dele ahí seguir. Si usted tiene dentro de sus planes comprar vivienda donde sea que nos esté viendo y usted quiere comprar en cualquier parte aquí de la Riviera Maya, mire, acérquese a los profesionales, Coldwell Banker, Bloom, Playa del Carmen, que les van a atender con todo el profesionalismo. Y estos espacios son precisamente pues para agarrar tips, para que usted vaya con profesionistas que además tienen amigos profesionistas y que lo van a poder ayudar con todas sus dudas, porque a lo mejor se ve bonito, pero no sabemos lo que pueda haber. Gracias. Nos vamos. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias a usted. Por favor, denle like y a compartir.